Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote en este día jueves lleno de sol. Aquí estoy pleno de sol con una temperatura de 32 grados centígrados. Eso es como 80 y picote de Fahrenheit. Aquí el calor se está sintiendo y la humedad también. Estoy muy feliz en la tarde de hoy, acompañado por una persona muy linda a quien tuve el gusto de conocer recientemente en el grupo de consultores que constituimos, mi querida Norma Dávila desde Puerto Rico. Bienvenida, Norma. Muchas gracias, Adrián, por invitarme, por contar conmigo para esta experiencia contigo en la tarde de hoy y comunicarnos con tu audiencia. Saludos desde Puerto Rico. Por cierto que aquellos que estén viendo el programa, pues ya sea de forma síncrona o asíncrona, por favor recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, simplemente YouTube, el canal de Adrián Cotín. Ahí van a ver este y otros fabulosos programas anteriores y próximos. Norma, a mí me gusta comenzar el programa desafiante en lo personal. Me gusta Oh. buscar un poco de información sobre la persona. Dime, ¿dónde naciste? Cuéntame. Pues yo nací en el área metropolitana, en el área de San Juan de Puerto Rico. Viví aquí durante toda mi formación hasta que me gradué de high school y de ahí me fui a estudiar a los Estados Unidos. Así que de momento me encuentro 10 años fuera de Puerto Rico, termino mis estudios y regresé en 1991. De ahí me he mantenido entre Puerto Rico y los Estados Unidos haciendo proyectos y distintos trabajos y distintas cosas hasta llegar a encontrarte en el grupo de consultores. Fíjate que para mí es muy simpático porque cuando tú dices Puerto Rico, los Estados Unidos, para mí, en mi mente, Puerto Rico es los Estados Unidos. Así que, Sí, tú sabes, sí, pero a eso lo mejor pasa me puedes... con las personas que no, no hemos vivido en Puerto Rico, porque he visto que la gente de Puerto Rico hace muy bien la marca. Pero en el caso mío, por ejemplo, para mí, la mente dice Puerto Rico, Estados Unidos. Me hace mucha gracia cuando dice, me fui para los Estados Unidos. Bueno, a lo mejor me puedes ayudar a encontrar un término mejor que stateside, que es como generalmente yo lo digo en inglés. Sí, así como que resulta un poco más digerible. Sí, es Cuéntame, ¿y en menos qué parte de los político. Estados Unidos estudiaste? Yo estuve en New Haven, en Connecticut, en la En New Universidad de Yale. Haven, Sí, imagínate, ¿en qué casa de estudio? en Yale. Wow. Para las personas que no son americanas, por favor, explica las siglas. Bueno, no son siglas, es el nombre de el apellido de uno de los fundadores de la universidad. Por lo mío, pero Elihu Yale. Y-A-L-E. Ah, eso era lo que querías que hiciera. es correcto. Así que, porque Y-A-L-E. sí, para algunas Es, personas, fíjate, a mí me encanta esa casa de estudio porque es bellísima, es bellísima. sí, A mí me encanta, es así como acogedora. Me sí, pasa eso, es una de las casas de estudio más acogedoras de todos los Estados Unidos. sí, yo me La, enamoré cuando llegué al campus, es que no es cuando para la fui a menos, visitar. no es para menos, realmente es muy linda, es una universidad linda. Tú sabes que yo tengo aquí John Hopkins, que Sí, también tienen una característica relativamente similar sí. que da la impresión de que es un pueblo o algo por el estilo, Mm. ¿verdad? Pero Yale es así muy, muy como que atrae. Y Y, y ellas todas se han convertido en las ciudades prácticamente, todas las universidades, porque la Universidad de Chicago, que es a donde voy a hacer mis estudios graduados, la funda un egresado de Yale, así que se parece muchísimo. sí, además también tiene esa característica propia de la ciudad de los vientos, ¿no? Sí. que, que es bien cómico. Mira, ¿y qué le heredaste a tu madre? ¿Qué le heredé a mi madre? Hmm, Yo te diría que la energía, las ganas y la pasión de hacer las cosas y la entrega a la gente. ¿Y heredaste del otro lado también o no? Sí, de mi padre también. Entre las contribuciones que hizo está la ética de trabajo. Él era otra cosa con relación a sus pacientes, un médico de otra época
que hacía visitas al hogar todavía cuando se hacían, las dejó de hacer por razones de seguridad cuando ella era mayor, pero vivía para eso. Y eso pues repercutió en que yo casi no lo veía creciendo, pero ese es otro tema para otro programa. Sí, eso ocurre mucho con las personas que se dedican a ciencias de la salud, que se entregan y bueno, se convierten un poco lo que algunos dicen en candil de la calle y oscuridad de su casa, Sí, pero son interesantes la forma en cómo dejan marca en su descendencia, ¿no? sí, sí, Muy bien. sí. Y todavía mantienes vínculos con tus compañeros de estudio de la escuela? Sí, sí, de escuela superior sí, tenemos un grupo que nos vemos periódicamente, nos mantenemos en contacto por WhatsApp, nos enviamos comentarios y chistes que no necesariamente queremos publicar en otros ambientes, porque se ve de todo, pero nos llevamos muy bien y lo más mágico de ese grupo es que aunque pasen meses, años sin vernos, donde quiera que nos encontramos es como si acabáramos de graduarnos. Volvemos prácticamente a tener 18 años otra vez. Bueno, fíjate que es interesante porque como Puerto Rico tiene el modelo educativo de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Con el high school y ujú, después el college degree, exacto. esa figura es una figura muy americana, college. De hecho, mucha gente hace el college solamente de 2 años y después se transfieren a una universidad. A mí me gusta Sí, ese modelo, de hecho eso fue lo que recomendé a mis hijos y todos lo hicieron así. Hicieron mm, los 2 años de college y después pasaron a la universidad. Pero ok, fíjate que logré convencerlos de que completaran los 4 años de college. qué O sea, que bueno. estudiaran en la universidad, pero que completaran el college. O sea, que Sí, que mis hijos tuvieron tienen título de college muy bien. y título de la universidad, las dos cosas muy interesantes, ¿no? Qué bien. Es bien, bien interesante porque Sí, marcó su carrera en una forma bastante significativa. sí, es un enfoque diferente a lo que normalmente yo veo Sí, en aquí, como nos criaron a nosotros. ahí, Nosotros, quiero decir, mis aquí se amigos. ve un joven de 18 años metido en una universidad, que no Ujú, es un college, una universidad, y tú ves, parece como decimos nosotros en Venezuela, parece un pajarito en grama, no tiene la menor idea de lo que está haciendo, está perdido, tú sabes, sí, y se va consiguiendo y a veces se pierde dentro de ese mare magnum que es es el cierto. mundo universitario. Además, aquí en los Estados Unidos el mundo universitario es muy diferente a nosotros en América Latina. Sí, sí, Tienen como más aguerridos con esos sistemas de las cofradías que forman, de todas sí, esas. También es parte de la formación, de la educación de los estudiantes, exacto. pero los desafíos ahí son enormes, la parte social, ¿no? Lo que es la Sí, presión social sobre el estudiante. sí, hay Bueno, mucha presión y ese pobre pajarito, como muy bien tú señalas, se puede perder en esa grama al tener tanta grama o, alrededor. y algunos de hecho reflejan después con los años, reflejan los traumas que vivieron en el mundo universitario porque hay mucho bullying, mucho Sí, acoso dentro del proceso, ¿no? sí, así. Cuéntame, ¿y cómo escogiste la carrera? Pues eso fue una experiencia bien diferente a lo que yo jamás esperé, porque a mí me crían dentro del modelo de tú vas a ser médico como tu padre. Así que yo repetía como un robot que yo quería ser doctora, doctora de ese tipo. Terminé siendo doctora de otro tipo. Y cuando estoy en bachillerato no cuadraba y no cuadraba. Yo llego ayer enfocada en que yo estaba haciendo mis cursos de premédica y que yo iba para escuela de medicina y la vida mía estaba programada al centavo, al chavo, como diríamos aquí. Y como que esto no cuadra y esto no es. Y descubro la psicología, que yo la había descubierto en escuela superior, pero mi familia no había tenido ninguna receptividad hasta que en un acto que mi familia y otra gente quizás llamó de rebeldía, yo dije, no, yo voy a hacer el major, la concentración en psicología y ahí creo que voy a tener una carrera como profesora universitaria, como quiera tenía que terminar el grado doctoral, así que ahí es que entra a Chicago más adelante. Pero regreso a Puerto Rico, yo voy a ser profesora, yo me voy a retirar de la UPR, el mundo va a ser lineal como me lo enseñaron. No fue así. Descubro el mundo de los grants federales y las reformas educativas y los fondos y
fondos competitivos, entro en este equipo de trabajo dentro de la misma universidad que se dedicaba a eso y ya mi mundo cambió. Así que ya de ser profesora ya no era tan atractivo. Paso a convertirme en gerente de proyecto en estos grants y ahí iba a Washington casi todos los meses a hacer un montón de cosas. No me viniste a visitar. No te conocía todavía, chico, pero tenemos que inventar otra cosa. Mira, por Entonces, cierto, no te vayas a preocupar por Flavia porque no necesita interpretación simultánea, porque ella no. habla español con acento uruguayo. O sea, es ¡ay, la qué única bueno! brasileña que habla español con acento uruguayo. Exacto. Hola, ¿Cómo? Flavia. Sí. ¿Lo sabes por quién? Por nuestra mutua amiga KJ. Sí, Sí. sí, por una mutua amiga. Estoy acá por indicación de quién. Nos conocimos en Uruguay, por eso. Sí. Tú vives en Brasil. ¿En qué ciudad vives ahora? Vivo en São Paulo. São Sao Paulo. Paulo. Ok. Exacto. Muito obrigado por la su gentileza. Ah, imagina. Ok, entonces Okay. decides ese camino y fíjate, cuando te metes en los proyectos de los grants, Ajá. lo haces con qué finalidad, qué querías tú obtener con esa experiencia. Bueno, todo empezó para complementar los ingresos míos de profesora como evaluadora de proyectos que eran Wow. en Reforma en Educación. Me conoce una gente de otra universidad a la que finalmente me contrata y me hablan de la oportunidad, pues por aquí voy, vamos a explorar. Empiezo como evaluadora y termino convirtiéndome en gerente de los proyectos y trabajando con los grants, y lo que queríamos con los grants era reformar la educación en Puerto Rico en ciencias y matemáticas. Había 20 y pico de programas similares en los Estados Unidos y esto para mí todo era otra cosa, porque de nuevo yo de ser profesora, 4 escuelas, a trabajar con 750, tener proyectos en Estados Unidos, vuelvo otra vez al tema mainland, estos eran en Nueva York con otros fondos, alinear estructuras, fue otra visión de mundo por completo, unas contribuciones bien importantes a nivel de comunidad aquí en la isla y en el Bronx, que era donde tuve los otros proyectos, pero terminan los proyectos, ajá, y ahora qué Norma va a hacer, ahora que probó otras cosas. Me mudo a hacer desarrollo organizacional y empiezo en una farmacéutica, una compañía manufacturera de farmacéutica aquí Si en no, no Puerto fuera Rico. puertorriqueño. Porque si hay algo que hay en Puerto Rico son compañías farmacéuticas. Eso es impresionante, la cantidad de compañías Sí, farmacéuticas es que hay en increíble Puerto Rico. la cantidad de productos a nivel global que se hacen aquí. Ahora hay muchas menos, pero en ese momento había Bueno, tú todavía sabes que más de el capital no tiene alma y cuando se asustaron con María, entonces dejan la isla después de haberla aprovechado todos los beneficios que recibieron de parte del gobierno, todos los descuentos de impuestos, todo, y entonces ahí ya no les sirvió para nada, vámonos de aquí. Esto está bueno, demasiado difícil para trabajar. y Oye, qué duro algunas es que eso, están, ¿verdad? muchas que están volviendo. Es, es bien complejo ese Les mundo, pero deberían decir que no, ¿viste? Les deberían decir ahora no y no le damos a dar descuento de nada. los beneficios contributivos que tenían en un momento dado era una cosa extraordinaria. Injustos para la isla, injustos para la isla. Esa es Por, una isla, era increíble la cantidad de descuentos que aprovechaban y bueno, pero por son otro cosas. lado, habiendo estado en un área, porque la planta en la que yo trabajaba era en un área bien deprimida económicamente, tú llegabas a ese estacionamiento y veías la cantidad de autos de lujo de los operadores de fábrica. Así que se acostumbraron a un estilo de vida por los salarios y los beneficios que cuando la fábrica se va, entonces, ¿qué hago? Y ahí Bueno, vienen ahora otros yo te puedo ajustes. decir lo que hicieron. Se mudaron para la Florida y ahora hay 4 millones de puertorriqueños viviendo en la Florida. Y hay casi más que aquí. Nada. Entonces, Entonces, déjame preguntarte algo que dime, me perdón. nace de esta conversación. Claro. Cuando aprendiste todo eso sobre los grants, Ajá. también aprovechaste para buscarte tu propio grant para financiarte el doctorado o esto fue simplemente por, por otra vista profesional. No, yo cuando llego a los Grancia yo tenía el doctorado.
ya estabas doctorada. Okay. Sí, es cuando regreso a Puerto Rico que entro en todo este mundo, porque yo seguí de lo que llamamos college a escuela graduada corrido, termino mi doctorado, regreso a Puerto Rico con un diploma y más nada. Y unos padres que me iban a tener que dar albergue porque no había más ningún sitio donde yo pudiera vivir. Así que ellos me financiaron un poquito más en lo que yo arranqué. Pero en cuestión de 2 meses, gracias a Dios, la Universidad de Puerto Rico, que es el sistema más grande que tiene la isla, pues me contrató. Había conocido a estas damas, me integran al proyecto y sigo creciendo dentro del proyecto. Así que básicamente yo conseguía mi propio sueldo con los grants con los fondos que yo traía. Ok, hiciste el viraje entonces a desarrollo organizacional. Exacto, ahí llego a la planta, a la manufactura, y de ahí paso a la banca a seguir haciendo desarrollo organizacional. Ahí es donde se da la oportunidad de yo empezar a trabajar con issues de manejo de carrera sin saber que iba a terminar en esto y sin haber mirado lo que estaba haciendo fuera de cómo yo iba hilvanando las experiencias que estaba teniendo, convirtiéndolas en una carrera muy poco tradicional. Que okay. En realidad es lo ahora me surge una pregunta. O sea, claro. ¿será que una persona puede tener una carrera exitosa, planificada, o hay que vivir esa forma como que sinuosa que tú viviste de ir de un lado a otro, creciendo profesionalmente para terminar ahora como empresaria independiente en el negocio de consultoría? Pues haces muy buena pregunta, porque yo creo que las dos alternativas están ahí. Ahora, lo que sí vemos es que la definición de carrera no es necesariamente me voy a dedicar a esto únicamente. Es cómo tú hilvanas las experiencias. Puede ser que tú tengas una visión amplia de lo que te gusta hacer, pero el cómo lo vas a hacer y dónde lo vas a hacer varía muchísimo. Y veo a Flavia que está asintiendo. Sí, lo que pasa es que lo que tú no sabes es que yo investigué a Flavia, porque a mí me gusta saber con quién me voy a sentar, y entonces yo investigué a Flavia y lo que dije ahorita de la carrera sinuosa es exactamente la carrera de Flavia. Flavia fue para la derecha, fue para la izquierda, subió, bajó, hizo de todo. ¿Tú te imaginas una brasileña estudiando en Montevideo? O sea, en serio, en serio. ¿Qué se le perdió? ¿Qué se le perdió en Montevideo? Bueno, para que tú veas, en ese momento, creo que estabas en el high school, ¿verdad? No, es que mi papá ha tenido una carrera tradicional. Diplomático. No, él trabajaba en Banco de Brasil y lo que no fue tradicional en la carrera de él es que él vivió en sitios distintos. Vivió en Estados Unidos, en Atlanta, en Nueva York, y se quedó 6 años en Montevideo. Entonces, yo no vivía con mi papá, vivía con mi mamá acá en Brasil, pero iba de vacaciones y ahí por 2 años viví con él y estudié en el high school. Y mi español es de esta época, porque cuando somos niños aprendemos con más facilidad, ¿no? Yo lo practiqué también por trabajo, pero lo aprendí ahí digo que soy una niña de calle, porque estudié muy poco, pero tenía contacto desde muy temprano. Qué bueno, qué bueno. Ajá, Norma, entonces vienes, ya estás, haces esos 2 pasos en la farmacéutica, manufactura me refiero. Sí. Después en la banca, ¿era banca comercial? Era con Banco Popular, que es banca comercial. Ajá, banca comercial, sí. Banca comercial, banca individual. Banco Popular es el banco más importante privado de Puerto Rico. Sí, y tiene también negocio en los Estados Unidos. En sí, aquel tiempo. De hecho, yo llegué a tener cuenta con ellos porque compraron el Nation Bank. Sí. Compraron el Nation Bank y yo tenía cuenta con el Nation Bank, que terminó siendo después el Banco of America, pero se lo compró Banco of America. Sí, ellos han estado, es un conglomerado enorme. Sí, así dentro del sistema económico local, es uno de los empleadores más grandes. Y tienen un departamento de desarrollo y desarrollo organizacional que es el modelo para muchísimas otras organizaciones. Así que yo lo veía como, wow, voy a poder entrar aquí. ¿Cómo esta gente hace los milagros?
Y ahí estuve cerca de 7 años, aprendí muchísimo, hice otro tanto, y entre las experiencias que más me marcaron ahí fue cuando viene la adquisición asistida, que es como le llaman cuando Banco Popular compra uno de los bancos que estaban en quiebra por el FDIC. Mi unidad participó en todo el proceso y todavía hasta me dan escalofríos porque era algo muy emocionante sabiendo el impacto que íbamos a tener en las vidas de gente. Y estando allí cuando se manejan las noticias, que voy creando una conciencia diferente de una parte de recursos humanos que yo no manejaba. Y en un momento, cuando ya el banco decide, pues con este personal no vamos a seguir, hay que darles el manejo de transición. Alguien me dice, ay, Norma, tú conoces mucho de eso, a ti te encanta hacer research y tú escribes de lo más bien, ¿por qué tú no hablas de resumen? Y esa fue la primera vez que yo trabajé con un grupo, con una transición, hablando de resúmenes, empezando a aprender. Más adelante salgo del banco, me contrata una compañía de consultoría para hacer unos proyectos que tenían que ver con experiencias que yo había tenido en el banco. Y después de eso, cuando entro a Aon, trabajando como consultora independiente, que ya mi socia estaba ahí, nos conocíamos de hacía tiempo, me empiezan las oportunidades de, ay Norma, ya que tú has hecho cosas de esas de resumen, mira a ver si vas a tal sitio y hablas de esto y empiezas con el programa de outplacement. Así fue como yo me convertí en Miss Outplacement de Aon. Me di a la tarea de conocer, aprender, certificarme y prepararme lo más que pudiera para que todas esas experiencias que estoy compartiendo con ustedes pudieran ser de valor para esos clientes, poder recoger emociones, trabajar con la parte de psicología de desarrollo que era mi trasfondo y apoyarlos en esos cambios. Luego entonces cuando Wanda y yo desarrollamos No, más pero no hables nuestro de negocio, pues Wanda porque no vino. todavía no vino, está bien, le No vamos a hablamos decir de ella. es Esa mi es una socia. socia que ahorita le voy a hacer la X porque no vino. Vamos a declarar, ok, alguien con quien yo trabajo, pues decidimos que yo iba a seguir desarrollando la línea de manejo de carrera y aquí estamos. Hablando de esto, resumiéndolo todo y viendo cómo un enlace con otro, como Flavia, fue llevándonos a tener lo que hacemos. Cuéntame entonces a 2 pasos que me interesan conocer. ¿Cuándo conociste a lo que antes se llamaba ASTD, American Society for Training and Development? ¿Cuándo los conociste? Ok, yo estaba trabajando, una experiencia de trabajo que no te mencioné, que cuando todavía no se hablaba de trabajo remoto, ya yo trabajaba remoto. Y eso fue entre la universidad y la farmacéutica. Me contrata una compañía de consultores de Bethesda que me conocían por el trabajo que había hecho con Reforma en educación y me dan lo que yo llamo un bridge job. Verdaderamente fue un puente entre lo que hacía en la universidad y lo que luego hago con las otras organizaciones, porque a mí me conocía medio mundo en términos de los grants y los fondos y era parte de ese ambiente. Así que esa fue esa transición y fui un componente útil para esa organización. Cuando estoy que ya digo, me tengo que salir de esto, tengo que hacer otra cosa, empiezo a hablar con reclutadores y con otras personas que había empezado a conocer en Puerto Rico, me hablan de ASTD y me dicen, esto es por donde tienes que empezar a moverte para cambiarte para industria que no sea la educación. Así que empiezo a ir a las actividades y de ahí es ¿Y que fuiste conozco. aquí en el área, aquí en el área de Maryland? No, empiezo, como yo trabajo desde aquí, desde Puerto Rico, desde mi casa, Ok, empiezo a ir ok. a las actividades del O sea, capítulo local. Yo iba a como Maryland nombraste una vez al Bethesda, mes. por eso me confundí, porque fíjate, yo tengo una vinculación con Bethesda de casi muchacho, pero la primera vez que asistí aquí a un capítulo fue al de Bethesda. No, para ese entonces yo no sabía que existían. No, claro, yo me imagino, pues tú todavía no habías nacido cuando ya yo estaba grande. Eso pasa mucho. Sí, en serio, eso es lo que pasa cuando uno entrevista a gente tan joven como tú, que entonces es el anciano de la reunión, entonces habla de las cosas que ocurrían en el hilo temporal, allá siglos atrás. Entonces, Suena como si yo hubiera empezado a trabajar entonces a los 10 años y no fue el caso.
Bueno, el capítulo donde yo asistí de primero de ASTD se reunía en un hotel ahí en Bethesda. Y yo creo que todavía se siguen reuniendo en el mismo hotel porque he visto el letrero en la puerta. Entonces, descubriste a ASTD y de ahí no te volviste a separar más. No, me integré en el capítulo local en diferentes roles dentro de la junta de directores, también como miembro llegué a presidir el capítulo local, llegué a impulsar más presencia de Puerto Rico en Estados Unidos, porque la presencia del capítulo local no era tan sólida como llegó a ser entre los capítulos nacionales. Eso fue uno de los proyectos y para mí era muy natural porque yo estaba acostumbrada a estar entre los dos ambientes. O sea, una de las recomendaciones que tú le darías a una persona que está queriendo construir una carrera es afiliarse a asociaciones como ASTD, sí. que ahora se llama ATD y después le quitaron la A, ahora es TD y dentro de poco la van a comprar y va a ser D. Sí, yo recomiendo y agradezco a la persona que me hizo la recomendación en ese momento, que siempre nos mantengamos en contacto con las diferentes organizaciones profesionales, pero únicamente no para ponerlo en el resumen, sino hacer algo que nos conozcan y establecer relaciones, que es lo que una cosa va llevando a la otra, que termina en todo este resumen que te he compartido de lo que ha sido mi trayectoria profesional por más de 30 años. Porque yo por lo menos no sirvo para ir a actividades y empezar a hablar del clima y de los deportes y de lo que salió en las noticias únicamente. Yo tengo que estar haciendo algo. A mí el small talk se me hace horrible. Así que involucrada en proyectos, haciendo cosas, es que yo conozco a la gente y la gente me conoce a mí. Y nunca se sabe lo que puede surgir, las relaciones que estableces, a dónde te pueden llevar y lo que tú puedes hacer por los demás en el camino. La otra asociación en la cual sé que eres devota es Society for Human Resources Management, en la famosa SHRM. Sí. Cuéntame qué te ha aportado esa asociación. Pues fue la oportunidad de conocer de recursos humanos contenido técnico que yo no tenía. Porque cuando yo obtengo la primera certificación en recursos humanos, tuve que aprender tanto para ese examen, que ahí pude obtener, de nuevo, a poder hablar el idioma de recursos humanos, pues yo venía de la academia cruzado con Learning and Development y todavía a mí se me hace difícil muchísimas cosas bien especializadas de esa área manejarlas. Por eso es que yo me mantengo en el área de aprendizaje y desarrollo y lo de manejo de carrera surge de parte de lo de aprendizaje y desarrollo. Pero SHRM lo más que me aportó fue conocimiento técnico y relaciones y visibilidad, oportunidad de ver gente, oportunidad de ver quién está trabajando en qué y todavía lo sigue siendo. Ese es el valor principal. Ahora estoy en Career Thought Leaders, que es una de las que he estado más activa desde hace como un año y se dan unas comunidades bien interesantes como la que tenemos en la de los consultores, donde encuentro almas gemelas en manejo de carrera que no sienten, es un ambiente muy agradable porque no se ve como competencia, todos estamos en las de apoyarnos, enseñar, crece, mira, a mí me funcionó esto, en esto me di una quemada horrible que fue un desastre, aprendí tal y cual cosa. Estoy buscando esos grupos para poder afiliarme y expandir el alcance de lo que hago más allá de Puerto Rico y está funcionando. Como sabes, yo abogo por que todas las personas que se dedican al mundo de la gestión humana tienen que formarse como facilitadores. Sí. De hecho, pues a eso me he dedicado en los últimos 30 años. He formado alrededor de 150,000 facilitadores en el mundo. Wow. Y cuando me llegan las noticias del último congreso de ATD, me dicen, oye, nos sorprendió que todavía muchas personas siguen haciendo lo mismo que se hacía en los años 90 en una sala de aprendizaje. O sea, siguen, no son facilitadores, son dificultadores del aprendizaje. Y son tradicionales, convencionales y siguen con el mismo esquema que se venía en las últimas décadas del siglo pasado. ¿Qué ves en eso? ¿Qué ves? ¿Qué pasa? Que no terminan de descubrir que existe una cosa que se llama facilitar aprendizaje.
Yo creo que mucha gente en ese tipo de ambiente en particular incluyen actividades y ejercicios porque se les requieren, más que porque verdaderamente quieran hacerlo. Eso de por sí representa una limitación. Lo otro es que tienes mucha gente que no se mantiene tan al día porque la realidad es que estar en todas estas organizaciones toma tiempo y consume energía y cuesta, definitivamente. Porque yo me certifiqué como facilitadora de DDI cuando yo hice el brinco a las consultorías. Y en ese proceso nada más, el programa costaba cerca de $5,000, $4,000 y pico. A eso súmale el viaje, la estadía, todo lo demás. Y cuando vienes a ver, y yo venía en el mundo de aprendizaje y desarrollo desde hacía tiempo, pero era algo que valía la pena hacer. Así que entiendo de nuevo, el requisito de tengo que hacer algo para check, y lo otro es el no me mantengo al día porque no le dedico tiempo, porque estoy dedicándole a otras cosas, porque prefiero hacer lo que siempre me ha funcionado con 2 o 3 cambios cosméticos y me vuelven a invitar a hablar en el sitio que sea. Y eso yo creo Así que es que lo que tiene que ver, que lo siguen invitando y es una cosa como que hay una persona que está ahí, que debe tener décadas ahí, que lo conoció, lo vio en sus mejores momentos, lo contrató y de ahí para adelante no lo deja de contratar. Y claro, lo que al contratarlo a él no contrata a los nuevos talentos. Y eso exacto. empieza a envejecerse las asociaciones. A mí me asustó ver el número de participantes de este congreso, Sí. comparativamente con el anterior. Sí, cuando a mí me dijeron que solamente había 5,000 personas y cuando estuvimos en Denver llegamos a ser 13,000. Pero claro, se le puede atribuir a la pandemia, se le puede atribuir a costos, se le puede atribuir a muchísimas razones. Ahora, lo que estamos diciendo, siendo justa con otras asociaciones también, el mismo problema lo tienen otras asociaciones profesionales. Pero la convocatoria de SHRM sigue siendo mucho mayor, mucho mayor. No he visto Quizás los habría números que últimamente. revisarlo. Ajá. Sí. Lo otro que quería preguntarte, cuando tú decidiste escribir, ¿verdad? Decidiste escribir. Te dijeron, oye, tú hablas de estos temas, los presentas muy bien, y entonces decidiste escribir. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Cuál fue la epifanía que te hizo crear ese primer libro? Pues fíjate, lo del primer libro surge de una reunión de líderes de capítulos de ATD que Elaine Vick estaba facilitando un taller de desarrollo para todos los que estábamos allí, distintas juntas, y pregunta a quiénes de ustedes les gustaría escribir un libro. Yo fui una de esas personas, del grupito éramos como 10 que nos interesaba el tema. De esos, menos de la mitad terminamos los proyectos que en un momento pensamos que podríamos hacer. Yo venía ya con el interés en escribir desde que yo estaba estudiando en college, porque de hecho yo en ese tiempo decido, además de que del problema que trajo para mi familia que yo decidiera hacer otra cosa, yo decidí que entre las cosas que yo iba a asegurarme que yo sacaba de mi educación era que yo iba a saber cómo escribir, porque el conocimiento y la información, eso iba a seguir evolucionando y cambiando, pero yo necesitaba unas destrezas bien sólidas en algo que sabía que podía ser útil a futuro. Así que le metí horas en cantidad a escribir cuánto paper aparecía. Ahí Norma estaba escribiendo. Y le he dedicado gran parte de mi vida a escribir, ya sea los libros, las horas publicaciones, ahora los resumés, lo más técnico, lo menos técnico, mayormente en inglés. Pero la epifanía fue ahí, en ese taller de Elaine. Después Muy empezamos bien. a ver cómo se hacía. Fíjate que cuando le pusimos el nombre al programa, lo acordamos como el desarrollo de una carrera prometedora. Sí. Cuando yo veo la carrera de Flavia, es una carrera que en algún momento fue prometedora y se convirtió en exitosa. O sea, tú la ves ahí con tanta humildad, con tanta tranquilidad, pero ella es una mujer muy exitosa profesionalmente. De verdad que me produjo mucha admiración leer sus logros. ¿Cómo le puedes tú a una persona así como, fíjate, yo te lo voy a nombrar, Alexander Daniel Cotén? Mi hijo tiene 24 años. Okay. Es un chico hermoso, talentoso,
¿cómo le puedes tú orientar a que tengan una carrera prometedora? Porque su papá habla con él y tiene cierta influencia, pero ¿cómo le podría llegar yo? Ajá, mira, this is este es el mapa de ruta. Bueno, de una carrera prometedora. lo interesante es que ya no hay mapa, que el mapa lo vamos construyendo. Lo primero es identificar qué es lo que le gusta, qué es lo que hace bien y qué le interesaría hacer. Ahí empezamos a construir. Bueno, te voy a dar el caso, pues. El caso es Ok, sencillo. dame el caso. Sencillo, Sí, porque yo tengo 2 o 3 así que les estoy dando coaching. Bueno, mi hijo estaba metido en el ORTC de la Marina dentro del high school. Okay. O sea, tuvo los 4 años del high school en el programa de la Marina. Cuando se gradúa, que tú sabes, hacen el acto final de los militares, le dan la noticia de que él no puede servir en las Fuerzas Armadas norteamericanas porque tiene diabetes. O sea, nadie se preocupó de preguntarle a él, ¿sí? Nadie se ocupó de decirle a él que su condición de diabetes tipo 1 no le iba a permitir acceder a la carrera militar. Entonces, claro, imagínate el balde de agua. Entonces vamos, y entonces después de haber ido a todos los reclutadores habidos y por haber de todos los branches del ejército. Sí, de las fuerzas militares. De las fuerzas militares. Entonces, ajá, ¿qué podemos hacer? Entonces vamos a estudiar una carrera que se meta con el mundo de la seguridad. Entonces vamos a hablar, fuimos a hablar con la policía, fuimos a hablar con el FBI, con todos los reclutadores del lado ese de la seguridad de la nación. Entonces es muy interesante porque él se mete y estudia cybersecurity y de pronto me dice que va a trabajar para Sherwin-Williams. Y ahí he estado trabajando. Y haciendo ahora me dice que va al examen del Departamento de Policía del Condado de Montgomery. Después de que ha estado como 4 años con Sherwin-Williams. Entonces, ya yo la cabeza ya la tengo loca porque ya no sé qué decirle. Para, ¿Cómo se hace para tener una conversación sobre una carrera prometedora con un joven? Bueno, vamos a tener una. Vamos a hacerla aquí. Cuéntame, Adrián, me dicen que estás como buscando qué quieres hacer. ¿Qué ha pasado? Bueno, a mí me interesan los videojuegos, me interesa la cybersecurity, me interesa todo lo que tiene que ver con tecnología. Ok. Y además de interesarte, ¿qué has hecho con la tecnología? Bueno, construyo mi propio computador, estudio todas las certificaciones que hay, pero bueno, no tengo un empleo en ciberseguridad. Ok. ¿Y te interesaría buscar en ciberseguridad una posición? A mí me interesa trabajar con el FBI, el NSA, con alguno de esos cuerpos de seguridad del Estado. Okay. ¿Has mirado posiciones por pura curiosidad, requisitos que tengan? Cada vez que me presento me dicen que no cumplo los requisitos. Ah, y entonces, ¿en qué has pensado hacer para poderlos cumplir? Bueno, estoy sacando todas las certificaciones que puedo. Ajá, y las certificaciones además, no, ¿has considerado alguna experiencia de trabajo para empezar a usar esas certificaciones? Bueno, lo que pasa es que me voy a casar y entonces necesito el empleo que tengo ahorita con Sherwin-Williams porque es un empleo seguro. Ajá. Y me da el dinero que necesito para poderme casar. ¿Y en Sherwin-Williams qué estás haciendo? Soy store manager, assistant manager. Ay, eso suena que estás empezando a tener experiencia gerencial. Bueno, la tengo, ya tengo varios años, te digo, tengo 4 años trabajando con Sherwin-Williams. ¿Sí?
Pero entonces, y dentro de tu experiencia como asistente de gerente, no tiene nada que ver con ciberseguridad. no tiene nada que ver con seguridad. Ustedes, los sistemas que usan en la tienda, No, no. muchacha, esos sistemas administrativos, eso no tienen ningún desafío. Eso es pura administración. Ok, así que es pura administración. Déjame ver si te escucho correctamente. Tú tienes interés en ciberseguridad, tienes muchas certificaciones, tienes un trabajo porque te vas a casar. Felicidades, eso es importante. Y tenemos que encontrar cómo engranamos esas experiencias y ese interés. ¿Has Muy bien, considerado? ya hicimos la primera parte del ejercicio, me estás dando una guía. O sea, para poder construir una carrera prometedora, una persona tiene que conversar con un experto en carrera. Es ¿Será así? preferible. Es preferible. A menos que tengas alguien que te pueda ayudar a hacerte todas estas preguntas. Porque mi función aquí, ahora me voy detrás del telón, es empezar a extraer la información y la historia del cliente para que vea lo que sí tiene, cómo le interesa, porque lo próximo que yo iba a ver era, ok, de todas estas certificaciones, ¿qué puedes usar? Oportunidades en trabajo voluntario, oportunidades para ir adquiriendo esa experiencia directa en el área, no necesariamente con paga, y poder cualificar para ese puesto que tanto le gusta del FBI o de donde sea. Muy bien. Fíjate que he estado viendo tus recomendaciones para las entrevistas. Sí, Me ha parecido muy interesante las recomendaciones que publicas en LinkedIn para acudir a las entrevistas. ¿Qué importancia tiene el prepararse para la entrevista de esa manera como tú la estás sugiriendo? Fíjate, aquí en Puerto Rico hay un refrán, una frase que es que el papel aguanta todo lo que se le ponga. Desgraciadamente, muchos candidatos se pueden ver muy bien en papel, pero cuando llega el momento de la selección, que es cuando se está viendo ese ajuste, ese fit con la empresa y lo que verdaderamente pueden hacer, es donde puede haber la dificultad. La entrevista es un proceso de ambas partes, porque tanto el candidato va a ver si es el sitio que quieren estar y la empresa tiene que decidir si lo quieren tener o la quieren tener. Por lo tanto, llegar a una entrevista sin prepararse, sin estudiar la empresa, sin conocer los desafíos que tienen, sin ver a quién conocen adentro, es perder el tiempo. Es prácticamente cometer un suicidio profesional, porque a la primera que te digan, ¿y qué conoces de nosotros? Ah, que están localizados en Maryland. Olvídate, ahí liquidaste tus oportunidades. Y esas cosas, esas situaciones yo las he visto, porque he tenido clientes que se preparan, he tenido clientes que le preguntan cuáles son nuestros productos y no saben. Y después llegan a donde mi Norma, pero es que yo estoy tan bien preparado, pero es que yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo lo otro. Ajá. Pero no tenías lo que necesitabas en ese momento. Porque como hemos hablado de mi carrera y en cierto modo de la de Adrián, nuestro voluntario que tuvimos la entrevista ahorita, puedes tener muchísimas destrezas y muchísimas experiencias, pero si no son lo que están buscando y no te enfocas en lo que están buscando, no vas a lograr esa oportunidad. Y también hay que jugar con las credenciales pensando en esa carrera exitosa y prometedora. Yo no uso necesariamente todas las credenciales que he obtenido. Yo he jugado con mis certificaciones, unas las he dejado vencer, dependiendo de lo que sea más útil para poder hacer el cambio que quiero hacer en el momento. La de gerencia de proyecto me abrió las puertas en las farmacéuticas, ya no me es útil, ya no la mantengo vigente, por darte un ejemplo. Sí, a mí me ha tocado ver personas que han sido rechazadas por sobrecalificación. Y querían obtener la posición, la querían obtener y la rechazaron porque estaban overqualified. Pero si los preparas para que manejen ese overqualified, aumenta las probabilidades de que los acepten. Yo lo llamo la operación machete. Sí. Hay que cortar el currículo, cortarlo, llevarlo al tamaño correcto. Sí, y en la misma entrevista puede salir la pregunta, ¿por qué a usted le interesa esto cuando está haciendo tales y cuales cosas? Y hablar de la etapa en la que está en la vida, de lo que quiere aportar, de cómo quiere en ese momento hacer
ese ajuste en el alcance de lo que está haciendo, cómo quiere moverse a otras áreas y reconoce que tiene que ser por el principio, y ahí lo maneja. Sí, fíjate, Sí, Adrián, cuando, me permite hacer una por colocación. favor, te lo ruego. Hay un ejercicio muy bueno para quien va a preparar un resumen, ¿no? Resumen, sí. Resumen, y que también es muy bueno para se preparar para una entrevista, que es el ejercicio del STAR, ¿no? Que piensa en una situación que has vivido, en alguna tarea algo que se tenía que hacer, la tarea, la acción que ha realizado y el resultado, ¿no? Y a partir de ahí se puede sacar las competencias que has utilizado, los aprendizados que has tenido, y de ahí saca una frase, una sentencia knockout, así bien poderosa, bien fuerte, que esa es lo que lleva para su resumen. Exacto. Y también el ejercicio de hacer este trabajo, de acordarse, de apuntar los retos que has vivido, te dan una afluencia cuando va a hacer una entrevista muy buena. Quizá no va a utilizar todas esas historias para contar, dar ejemplo de su competencia o dar ejemplo de situaciones, retos que has vivido, que pueden ser importantes para aquella función que está a buscar. Pero el propio ejercicio de hacerlo tú se sientes más fuerte, más preparado, ¿no? Está consciente de sus competencias y la puede utilizar, e incluso su confianza se queda mejor para ir en una entrevista. Entonces, creo que eso vale para cualquier uno. Si son los jóvenes, quizá no tienen tantas historias, pero a veces lo puedes sacar de historias personales que ha vivido, no solo de las profesionales, porque quizá no tiene tanta experiencia, ¿no? Pero para un adulto, cuando encuentro a alguien que está, no sé, con 40, 50, yo le digo, ojalá que tuviera empezado a hacer estos apuntes cuando tenía 20 y pico años, como tu hijo, porque después uno no se acuerda, y nuestra vida profesional es hecha de todas estas historias que vivimos, y contarlas, con eso, el reto, lo hizo esto, lo que contar, sabes, con números, es muy bueno, muy poderoso. Sí, eso es un ejercicio muy poderoso y te agradezco que lo hayas traído, Flavia, porque aun cuando le estabas compartiendo, se notaba la experiencia que tiene ese candidato que descubre el valor que va a llevar a la empresa y no se había ni enterado que lo tiene. Y los jóvenes podemos sacar experiencias de las actividades que tuvieron en la escuela, de los proyectos que hicieron, de todas las organizaciones en las que estuvieron. De ahí salen las destrezas, porque el detalle no es que me pagaron, es lo que aprendí. Lo que aprendí. Sí, fíjate ¿Qué que competencia he aportado o desarrollado ahí? así es. Exacto. Fíjate que lo que menciona Flavia, que es la construcción del autoconcepto. Cuando las personas hacen ese ejercicio, lo que hacen es fortalecer el autoconcepto. Y el autoconcepto mezclado con la autoestima es lo que se ve frente a la gente que nos está viendo. Déjame comentarte un par de cosas más. Como tú sabes, seguramente, las personas en el sistema educativo no aprenden a hablar en público. Es Al cierto. contrario, los mandan a callar. Los callan desde que salen del kindergarten, ya entran en el primer grado, le dicen, no se mueva, no respire, no hable, no hable, no hable, no hable. Le dicen, no hable como 500 veces por día. Después se gradúan de la universidad y entonces lo van a buscar trabajo, y las compañías que lo contratan tienen que pagarle un curso de oratoria para que empiecen a poder hacer presentaciones en público. Ahora hay gente que está buscando que dentro del sistema educativo a los chicos desde la época escolar los eduquen en hablar en público. Eso se está generalizando en algunas partes. Ahora llevémoslo
a la planificación de carrera. Uh-huh. ¿Desde qué etapa en la escolaridad tú recomendarías que la gente empiece a hablar sobre planificación de carrera? Yo recomendaría que se empezara a hablar de algunas nociones desde temprano cuando están en la escuela, que empiecen a ver los chicos cómo es el mundo laboral. Yo no estoy hablando de empezar a inculcarles tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque la realidad es que desde que somos pequeñitos nos están diciendo, ¿y qué tú quieres ser cuando seas grande? ¿Y qué tú quieres ser cuando seas grande? Y los niños van a cambiar 20 veces de opinión, pero típicamente se les encausa, se les empieza a inculcar, tienes que ser esto, tienes que ser lo otro, no puedes ser artista de circo, no puedes ser bombero o policía, porque tienes que ser, dependiendo de nuevo del ambiente donde esté, o para qué vas a estudiar. Bueno, que te pregunten a ti que te querían hacer médico. Exacto, yo quería ser médico, a mí me programaron para eso. Yo también. ¿Tú también? Ah, ok. Yo tenía incluso la letra de médico, así, aquella que nos entiende, Ajá. bien rápida. Ya habías practicado. Así que así como empezamos desde pequeñitos a preguntarles qué tú quieres ser cuando seas grande, vamos a empezar a darles las alternativas, a que vean qué mundo hay afuera, para que tengan una visión más amplia de las posibilidades. Pero y tengo que reconocer que hay que trabajar con los papás, que yo me llevaría, crearía animosidad y me los llevaría en contra si yo empiezo a decir las carreras tradicionales no son las únicas opciones. Ser abogado, médico, ingeniero no es lo único que existe. No, hay tantas cosas. Sí, hay tantas otras cosas. Y hay muchas cosas que no sabemos todavía que existen y van a estar disponibles para estos chicos. Exacto. Así que vamos a empezar a crear en ellos los hábitos, las competencias, el hablar en público desde pequeñitos, el comunicarse, el compartir, el colaborar. Son destrezas que van a ser útiles 20 años después y que se empiezan a desarrollar desde que estamos en la escuela elemental. Uno de los hábitos que yo les recomiendo a la gente es que escriban su biografía de forma habitual. O sea, que vayan llevando un diario y del diario construyan su biografía. Y de hecho, cuando tú sabes que yo formo conferencistas, cuando formo los conferencistas, uno de los primeros ejercicios que les hago hacer es su biografía. Y es interesantísimo porque normalmente la primera entrega de la biografía la devuelvo, la segunda entrega de la biografía la devuelvo, la tercera la devuelvo, porque simplemente no escriben la biografía, escriben, yo no sé de qué personas están escribiendo la historia. Yo les pregunto, ¿ustedes no leen biografías, en serio? Y una de las cosas que conversaba con Visila Bococo, esa extraordinaria mujer de España, una mujer extraordinaria que ahora vive en Nueva York, Visila, ella publicó en su podcast las 5 biografías que había leído últimamente. Entonces yo me tocó conversar este tema, precisamente la importancia de la lectura de biografías en la historia de las personas. Cuando tú lees la biografía de gente de todo tipo, pues te acostumbras a pensar en términos biográficos. Una de las memorias más vitales para las personas que trabajan es la memoria episódica, y la memoria episódica se construye cuando, como dice Flavia, tú puedes relatar episodios de tu vida desde temprana edad. Exacto. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿cómo ves los ejercicios de biografía como parte de la elaboración del resumen? Fíjate, yo encuentro que es un elemento bien importante y mis clientes también, y yo tuve también que aprender a hacerlo. Todos tenemos que aprender a preparar esa biografía que demuestra quiénes somos como personas y no es meramente una cronología de eventos y de logros profesionales. Me explico. Plataformas como LinkedIn, como About.me, quieren que tú tengas la oportunidad de presentarte como ser humano porque la empresa o el cliente va a buscar más allá de que Norma tiene tales y cuales grados y credenciales. Ajá, ¿qué hizo con eso? ¿Cómo es para trabajar con ella? Así que esa
ese ser humano tiene que transmitirse en esos escritos. Y ahí el ejercicio del que estás hablando, de crear una biografía donde salga la pasión, la emoción, lo que te gusta, cómo haces las cosas, cómo llegaste a, en qué pensaste, es donde se va a reflejar. Va a ser sumamente útil, sobre todo para las plataformas. Cuando estás trabajando con el resumen va a quedar más seco, porque no va a tener tanto la parte personal, pero aún así va a ser un ejercicio útil también porque vas a sacar la información. El detalle es cómo se expresa. Todas estas piezas se complementan y se completa el cuadro cuando vamos a la entrevista y cuando tenemos que presentarnos ante otra gente, ya sea en un setting como el que estamos nosotros o en otro. Cuando tú has visto ejemplos de resumen, de CVs, de curriculum vitae, sí, elaborados de formas originales, por ejemplo, elaborados, yo los he visto en Prezi, los he visto en Pechacucha, los he visto en herramientas de vídeo tipo Powtoon, hasta he visto currículum en TikTok. ¿Tú piensas que una corporación de avanzada, no hablemos de las corporaciones tradicionales, pero una corporación de avanzada, aprecian esos gestos creativos de las personas de elaborar sus currículum de forma creativa? Lo que se está viendo en la industria es que las empresas para roles más creativos, más originales, sí están valorando ese tipo de contenido. Sin embargo, todavía lo que tradicionalmente o consistentemente los reclutadores quieren ver es el resumen que tenga la información que necesitan y que les llame la atención para poder hacer la entrevista. Porque no necesariamente el creativo que hace el resumen TikTok tiene las otras competencias, como decía Flavia, para poder funcionar en el ambiente de trabajo. Todo depende del rol y de la audiencia y cómo ese mensaje se haga llegar. Todavía la gente tiene que solicitar los puestos por los llamados Applicant Tracking Systems, que es en línea y ahí no hay video que valga. Ahí es la información y asegurarte de que cumples con los requisitos, porque no es que, ay, yo no tengo las palabras clave, es que no cuentas con las credenciales y no tienes la experiencia en la mayor parte de los casos. Así que yo no descarto las maneras creativas de presentarse, porque de nuevo, aquí hay para todo el mundo. Sin embargo, un resumen o un CV hecho de acuerdo a las mejores prácticas, las tendencias de la industria y enfocado en el puesto en que se desea obtener, todavía sigue siendo la herramienta que abre más puertas y que despierta más interés. ¿Has visto alguna diferencia entre las mejores prácticas en Europa Occidental y los Estados Unidos? Pues fíjate, no conozco tanto de lo que se está haciendo en Europa Occidental, así que no puedo llegar a conclusiones de comparaciones. Mi foco ha sido Estados Unidos y el mercado donde sus distintas jurisdicciones, donde hay, gente trabajando con las mismas clientelas que yo. Lo que sí te puedo hablar es de que Latinoamérica, porque sí he atendido clientes en México, en Dominicana, en República Dominicana, todavía el modelo de resumen y de CVs incluye mucha información que para nosotros en territorio de los Estados Unidos nos choca porque se presta para discrimen. Entran en mucha información personal. La edad, estado civil. Incluso ya he visto, tú sabes, lineamientos corporativos que prohíben colocar fotografías del candidato. Sí, eso ahora se está viendo más, digo, es inevitable en las redes sociales, si no pones la foto, la gente no quiere ver tu perfil porque no confían en ti. Entonces no lo puedes poner en el resumen porque se presta para discrimen, pero como quiera te quieren conocer, tienes el dilema, en última instancia que te conozcan como eres, esto es lo que tienes que ofrecer y por aquí nos vamos. Pero sí, el incluir las fotos en los CV y el decir no se aceptan candidatos de más de 35 años o lo que sea, es una práctica discriminatoria que he visto en otros países. Sí, de hecho hay una herramienta de Snapchat para medir la calidad de la fotografía que usas en LinkedIn. Realmente es impresionante porque tú agarras
te metes en el snapshot con tu cuenta de LinkedIn y te procesa la foto y te dice desde el punto de vista estadístico cómo es percibida tu foto. Entonces, claro, como tú dices, o sea, no la pusiste en el CV, pero te buscaron por LinkedIn. Y también llega el momento en que dices, ¿hasta cuándo le voy a hacer caso a todas esas aplicaciones y a todos estos filtros que hay que están dictaminando entonces quién y cómo yo voy a hacer? Sobre todo cuando no son guapos así como Flavio y tú. Tengo que perder yo. Siempre salgo perdiendo. Pobrecito yo, pobrecito yo. Todos Bueno, somos como somos y tenemos muchísimo que traer a donde sea que vayamos. Exacto. Bueno, ha sido un honor y un placer compartir con ustedes esta entrevista maravillosa. Me siento muy halagado de haber tenido semejante conversación con ustedes. Se los agradezco mucho. Gracias por la invitación. Gracias, Flavia. Muchas gracias, un gusto conocerlos. Igualmente. Sí, que les pase muy bien. Nos vemos. Hasta luego.